2 días. En un poco más de 3 meses tenemos que acudir a las urnas nuevamente para elegir a 4 candidatos: gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal para nuestras respectivas regiones y comunas. Hace unos meses atrás, el Servicio Electoral, más conocido como CERVEL, propuso realizar esta jornada electoral en 2 días, principalmente por la cantidad de personas que irían a votar a propósito de la restitución del voto obligatorio en nuestro país. Con esta medida, serían más de 15 millones de personas que irían a las urnas para elegir a estos 4 candidatos. Según los cálculos, esto podría generar atochamientos por términos logísticos. Proponen entonces 2 días para estas elecciones, el 26 y el 27 de octubre. Esta propuesta, en todo caso, tuvo que ser discutida en el Congreso Nacional, pero antes de llegar a este punto hay que señalar que esta idea del CERVEL en un principio generó bastantes controversias. La opinión de algunos personeros políticos que, a pesar de ya haber sido electos bajo las mismas instituciones y bajo las mismas condiciones, no se cansan de utilizar la palabra fraude. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa Evelyn Matei, que dijo que esto olía a fraude, pero ella misma fue electa en una elección de 2 días en el 2021, cuando se tomó esta decisión por razones sanitarias. Igual, estas elecciones o elecciones en 2 días podrían generar ciertas suspicacias, generalmente por la custodia de los votos durante la noche. Pero en Chile, un país que es reconocido mundialmente por la transparencia y la rapidez de sus procesos electorales, la opción de fraude queda muy por debajo respecto de las legítimas aprehensiones logísticas que tiene el CERVEL y también el gobierno, tendientes a poder resguardar este proceso eleccionario. Pero bueno, esto no fue lo que generó mayor disputa, porque la gran polémica ha ocurrido esta semana. Todo lo que supuestamente era un proyecto de ley sencillo para que las elecciones sean en 2 días, la verdad es que tenía bastantes detallitos en los que los parlamentarios, inclusive partidarios al gobierno, no estaban de acuerdo. ¿Cuáles eran estos detalles? Bueno, la principal problemática que se generó aquí es que, como nuestro país restableció el voto obligatorio a fines del año 2022, aún no hay ninguna ley orgánica que lo regule todavía, tal como exige la propia Constitución. La Constitución dice: el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Por lo tanto, el proyecto de ley de 2 días, además de incluir este día adicional, que obviamente genera discusión, además propone nuevas modificaciones a la normativa electoral, regulando de forma transitoria el voto obligatorio en tanto no se apruebe una ley que lo regule. Esa es la idea que tuvo el gobierno. Y bueno, uno de los detalles que sin duda fue el más problemático es el establecimiento de la multa a la que nos sometemos los ciudadanos por no ir a votar. En primera instancia, los parlamentarios del oficialismo rechazaron el proyecto del gobierno en este sentido porque señalaban que las multas eran muy altas. El proyecto de gobierno decía que las multas serían desde 0,5 UTM, que son alrededor de 33.000 pesos, a 3 unidades tributarias mensuales, es decir, desde los 33.000 pesos hasta los 197.000 pesos. Pero esta discusión del monto pasó a segundo plano, porque todo se volvió más polémico aún, ya que el gobierno señaló que la multa no debía ser para todos los electores, sino que solo para los ciudadanos, estableciendo así en la práctica el voto voluntario para los extranjeros no nacionalizados y que por estar más de 5 años en nuestro país tienen derecho a sufragar. La pregunta es ahora: ¿multa para todos o solo para los ciudadanos chilenos? Y con esa gran introducción y explicación damos inicio a nuestro 5º capítulo de Cívica Pop, junto a Coti Benavente y quien les habla, Carlos Muñoz Lecer. Harto tema, harta tela para cortar en este asunto, ¿cierto? Y vamos por partes, ¿cierto? Me gustó mucho tu introducción, muy explicativa. Nos quedó bastante claro cuál es la polémica, ¿ya? Pero entremos en estas preguntas que uno empieza a hacerse. Lo primero, ¿cierto? En este caso,
¿quiénes votan en Chile en definitiva? ¿Cierto? Porque algunos dicen, oye, yo no sabía que los extranjeros votaban en Chile. Pero, sí, ¿cierto? Una cosa son los chilenos ciudadanos, ¿cierto? Que son los que votan y que tienen derechos electorales, ¿ya? Mayores de 18 años, no haber sido condenado a pena efectiva ni a delitos terroristas, ¿cierto? En principio, ciudadanos tienen estos derechos electorales tanto de ser elegidos para ciertos cargos como para votar, ¿ya? Pero también están los extranjeros, ¿cierto? Como bien tú dices, si son mayores de 18 años y tienen más de 5 años avecindados en Chile, que se cuentan desde que tienen la residencia temporal, pueden votar. Y ahora viene el tema, ¿cierto? Porque uno dice, ¿pueden votar o deben votar? ¿Cómo sería el asunto? Bueno, los extranjeros pueden votar, o sea, tienen derecho electoral. Ya el gobierno ha señalado que es uno de los pocos países en que los extranjeros pueden votar sin ser nacionalizados aún. Pero el gobierno ha señalado que también, esto está en el artículo 14 de la Constitución, generalmente estuvo pensado a migrantes, ¿verdad?, europeos, para que pudieran votar y no existiera una discriminación en ese sentido, pero claro, ahora las condiciones migratorias también han cambiado principalmente en su flujo, y como no hay ley orgánica que regule el voto obligatorio todavía en nuestro país, el gobierno dijo, bueno, esto puede generar algún tipo de controversia y vamos a señalar que no solo los electores tengan la obligatoriedad asociada a una multa para votar, sino que solo los ciudadanos, ¿ya? Es decir, extranjeros que eventualmente podrían pedir la nacionalización chilena, pero no así los extranjeros que llevan 5 años en nuestro país. Ahora acá viene la segunda patita del debate, ¿cierto? Que obviamente es el cálculo político que hay detrás de todo esto. Y por qué el oficialismo y la oposición se echan la culpa de este cálculo político. Porque evidentemente los extranjeros que llevan más de 5 años en Chile, la mayoría son venezolanos y venezolanas que tienen una tendencia política mucho más de derecha, según la percepción, porque esto no sé si hay algún estudio que lo diga, pero la percepción es que, claro, como el régimen de Nicolás Maduro es de corte de izquierda, eventualmente, estando en nuestro país, podrían apoyar a candidatos de derecha. Entonces, la derecha está muy preocupada de que, por no discriminar a los migrantes o no discriminar al extranjero, tengan la misma obligatoriedad que cualquier chileno y chilena al votar, ¿ya? El oficialismo, en tanto, hay unos diputados socialistas en la Cámara para que se legislara en que solamente los nacionalizados puedan votar. Porque las decisiones importantes del país las tienen que tomar los chilenos y las chilenas, y solamente los extranjeros que se sientan comprometidos con el país, que se nacionalicen y ahí ejerzan su derecho a voto. Es que, claro, pasa que esta distinción que se hace entre ciudadanos y electores, hay que un hilo bastante delgado que cortar y que quizás no todo el mundo comprenda. Pasa que en Chile llamamos ciudadano conforme a la normativa, ¿cierto? A que es chileno primero. Chileno que cumple con ciertos requisitos. Ahí tenemos al ciudadano. Por tanto, los extranjeros que no han sido nacionalizados técnicamente no son ciudadanos. Pero claro, la normativa, al ser más amplia, te dice no solo pueden votar los ciudadanos, que son, insisto, los chilenos con ciertas características, sino que también el electorado está compuesto por estos extranjeros que en definitiva llevan más de 5 años y también cumplen con ciertos requisitos. El tema es que la normativa actual dice, dice que los electores en general van a sufrir esta sanción de multa, no importando si son chilenos o extranjeros. Y en cierta forma está obligando entonces al extranjero a tener que ir a votar. Es como, llevo 5 años en Chile, estoy obligado a ir a votar. Y estás ampliando, en definitiva, de forma obligada el padrón electoral a no solo los ciudadanos chilenos, sino que también a los electores extranjeros. Y claro, pues ahí está el cálculo político que tú indicas, que vendría siendo esta idea de que, bueno, estamos agregando obligatoriamente a todo un padrón electoral extranjero, que mayormente hoy en día podríamos decir que es venezolano, no sé qué tanto porcentaje, yo creo que al menos el que más ha aumentado, obviamente, el menos que ha aumentado, sí. Y los venezolanos, claro, tienden quizás a votar a la derecha porque vienen arrancando de un supuesto gobierno de izquierda que existiría ya con Maduro.
El, Entonces, sí. ahí está el problema, como, ¿es cálculo político o es correcto esto? Porque, ojo, si yo pienso con rectitud, diría, oye, que fome que 5 años estando aquí en Chile y ahora está obligado a votar. Otro dirá, corresponde, porque es un deber, si ya lleva 5 años en Chile, tiene que dar su opinión política y tiene que hacerse responsable de las cosas aquí. Son dos opciones. Y por otra parte está el cálculo diciendo, es que no me conviene que vote esta persona, porque esta persona no va a Claro. votar como yo quiero que vote. Y otro va a decir, no, es que yo quiero que vote porque va a votar y va a ser un voto a favor nuestro. Entonces, ambos tienen una suerte de razones ocultas cada uno de sus lados y en definitiva hoy en día se están echando la culpa y apuntando todo el rato, ¿cierto? Hay otro cálculo político también que se hace. Bueno, este Ya. primero que dice, bueno, ahora están preocupados de que los extranjeros tengan derecho cuando, claro, a la derecha, ¿cierto? Ahora están preocupados porque, claro, van a votar por ustedes. Ya, pero el otro cálculo que se hace es que el oficialismo quiere reducir la multa. ¿Ya? Ya. Que también, si uno habla con rectitud, como dices tú, sin hacer estos cálculos colaterales, pensando en los partidos políticos y en materia electoral propiamente tal, de intención de voto, es que, claro, la multa también es muy alta porque puede llegar a una proporción como muy grande respecto del sueldo mínimo en nuestro país. ¿Ya? Entonces, que la multa debiese ser un poco más pequeña, a pesar de ser un voto obligatorio, pero que la multa sea no tan cuantiosa. Ya, entonces, ese también. Y ahí el cálculo político que se hace es que, claro, mientras menos multa haya, menos personas van a ir a votar. ¿Ya? Y Menos el voto obligatorio es, obligatorio, menos claro, presión hay. el voto obligatorio le conviene más a la derecha, o sea, inclinado, se podría decir, hacia la izquierda, y eso básicamente por cómo se han ido estudiando los procesos anteriores y porque siempre le afecta también al gobierno de turno. Entonces, ahí es donde se acusa finalmente a el oficialismo de querer bajar la multa como para que la obligatoriedad no sea tan obligatoria. Es como básicamente eso. Es que de hecho es un tema que se estudia de mucho antes. Siempre el gobierno de turno, entre comillas, va a querer disminuir el electorado supuestamente porque hay una mayor probabilidad de mantenerse en el poder, ¿cierto? Esto no es un tema Justamente. el gobierno de hoy en día, sino que a lo largo de la historia el gobierno que se encuentra dice, oye, no a mí no me sirve mucho el voto obligatorio porque aumentamos el padrón electoral de forma vinculante, ¿cierto? La gente tiene que ir a votar y eso me pone en peligro a mí, que estoy en el cargo, ¿ya? Entonces, ahí va el tema de que todos se miren con mucha desconfianza. Y el tema de el querer eliminar la multa, por ejemplo, el querer eliminar la multa al electorado extranjero, básicamente está dejando de hacer obligatorio el voto para todo un sector de la población. Lo que Que serían como... histórica serían, no sé, muchísima gente. Y en definitiva, eso obviamente va a beneficiar al gobierno que está hoy en día en el cargo. Y más encima, si tú rebajas después la multa para el resto de los ciudadanos que son chilenos, una vez más, como tú decías, la obligatoriedad igualmente deja de ser tan más obligatoria. flexible, más Claro, flexible. se pone medio gris el asunto y más flexible, ¿ya? Sin embargo, igual yo hago una crítica ahí al respecto. Yo soy de la tendencia personal de que el voto tiene que ser voluntario, ¿ya? No podemos ir a obligar a las personas a votar, sobre todo si no hay de repente candidatos que los representen efectivamente. Y hay un tema netamente técnico, podríamos decir, o también histórico, que las multas sancionan a la pobreza. ¿Te gustaría explicar ese tema? ¿Por qué sancionaría la pobreza aquí, como dice el, el parlamentario, el congresista Winter, ¿cierto? Que salió con esa frase. Sí, ahora yo quiero igual ahí tocar otro temita para que no queden dudas al respecto, porque Ya. si bien, claro, reducir el padrón electoral y flexibilizar la obligatoriedad es algo que le conviene en este momento a la oposición, a la derecha, el gobierno en su propuesta de proyecto de ley, si bien quiere... que quede el voto voluntario para los extranjeros, sí propuso multas. El proyecto que propuso el gobierno sí venía con multas, solo que como hubo desacuerdo entre ambas cámaras y luego en la comisión mixta, el proyecto de ley quedó en 2 días, finalmente, pero no quedan multas asociadas. Por eso el gobierno hizo un veto presidencial que no se sabe todavía el contenido, eso es noticia en desarrollo, y ahí
finalmente se va a restituir, se supone, esta multa, y con el tema de los extranjeros no se sabe qué va a pasar. Serían, según acá hay información que encontré en un medio de prensa, 800.000 extranjeros avecindados por más de 5 años. Por lo tanto, es un padrón chiquitito, pero no menor en estas elecciones regionales y comunales que se vienen en octubre. Y respecto de lo que dijo Winter, él fue sacado también mucho de contexto. En las redes sociales ha sido hashtag en la red social X, por el tema de, claro, de señalar a los pobres y de obligar a los pobres. Ahora, yo no soy tan de ese discurso. Yo sí estoy de acuerdo con el voto voluntario, al igual que Gonzalo Winter, al igual que tú, Carlos, pero por un tema también de contexto. ¿Ya? O sea, los ciudadanos nos hacemos responsables cívicamente todos los días al pagar impuestos. ¿Ya? Es una obligatoriedad que está implícita, pero que la cumplimos día a día, y otros deberes cívicos, a ser buen ciudadano, etcétera. Podemos nombrar millones de cosas, pero el hecho del voto obligatorio se restituye en un contexto de movilización social en nuestro país, en un contexto de descontento social, de estallido social. Después de ese estallido, de todo ese fraccionamiento social que hubo en nuestro país, es que se restituye el voto obligatorio, como diciendo, vamos a ser el mejor país ahora. No, es que toda esta desafección política la subsanamos obligando a la gente a votar. Entonces me parece totalmente fuera de contexto que después, sobre todo de un país entero que interpeló a los políticos, porque ahí en la calle no solamente habían octubristas ni izquierdosos, no, eran todas las personas que estaban en desacuerdo a los congresistas, con los gobiernos, con los cambios, entonces, que no se han hecho. Entonces se interpeló fuertemente a la clase política, y después de eso nos obligan a votar por esa misma clase política que interpelamos. Entonces es totalmente irrisorio de que personas, además de izquierda, con las que yo quizás comulgo o estoy de acuerdo, hayan estado de acuerdo con restablecer el voto obligatorio. Yo estoy en absoluto desacuerdo, más allá de esta polémica de si los extranjeros o no. Ahí yo tengo también una postura, pero ahora, por más pobre que sea una persona, que cualquier persona además puede caer en la pobreza, porque no solamente se pueden hacer pobres, sino que una persona que de clase media puede volverse pobre también, también tiene las herramientas. Hoy en día el sistema electoral que tenemos también incentiva a que vayamos a votar. Hay lugares habilitados muy cerca de nuestras casas. Entonces ahora no sé si este discurso de que el pobre obligado a votar es tan atingente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, y en general la ciudadanía lo percibimos como un ninguneo más que otra cosa, ¿ah? Y por eso lo sacaron tanto de contexto, es decir, como a Winter no le interesa o no le conviene que los pobres vayan a votar, porque no votarían por él. Es como eso finalmente. Tú lo analizaste desde un punto de vista más de legitimidad, del hecho de que te obliguen a votar por ciertos candidatos, ¿cierto? Claro. Tú lo viste más por ese lado. Yo me cargo más la idea de fondo de lo que hay detrás de una multa, ¿ya? Normalmente cuando una sanción es una multa, sanción como castigo, es para quien se siente castigado y le duele pagar esa cantidad de dinero. Y hay cierta parte de la población a la que no le duele pagar esa cantidad de dinero, entre 30.000 a 130.000 pesos, y dice, no importa, lo pago, y para él será el almuerzo de un día. Así como que le da lo mismo, ¿ya? Y por eso que yo siempre tiendo a decir, en realidad las multas sí castigan a los pobres, y no solo las multas en este tema electoral, sino que estamos hablando de las multas para las faltas en materia penal o en el ambiente infraccional. La multa es una sanción altamente elitista, ¿ya? Porque como sanción espera castigar a quien siente que efectivamente ese es un castigo, ¿ya? Y ahí, insisto, cierta parte de la población que para ellos esa cantidad están pagando por algo. Hay gente que dice, no importa, lo pago, me da lo mismo. ¿Y cuándo está el castigo ahí? ¿Dónde está la sanción ahí? Entonces, hay un tema de fondo que tiene que ver con las multas, que yo, desde mi profesión, ¿cierto? Desde la abogacía lo veo y digo, no, en realidad eso no es una sanción para todo el mundo. Es lo mismo que en ciertos procedimientos penales vemos que hay gente que paga para estar esperando su condena cómodamente en la casa, ¿cierto? Una Claro. suerte de fianza, que es altamente elitista. Ya lo vimos a propósito del señor Macaya, que, oye, un delito de violación, abuso, ¿cierto? Y el tipo estaba esperando su condena en su casa. ¿Por qué? Porque podía pagar una fianza.
Entonces, cuando las cosas tienen dinero de por medio, no es una sanción igualitaria, es una sanción elitista. Y a esto viene igualmente este asunto. Ya, si tú sancionas a alguien por no votar, en definitiva, y ahí estoy de acuerdo en parte de lo que dice el señor Winter, castiga a los pobres. Ahora, no sé si se les castiga por no participar, yo creo que se les castiga desigualitariamente, desde ese punto de vista. Claro, sí, toda la razón. Ahora, ahí yo concuerdo plenamente con tu análisis, Carlos, pero yo creo que entre las capas bajas y las capas medias, hoy en día conformamos, prácticamente Chile completo. Entonces, ese dolor de la multa no es solo para los pobres. O sea, yo entiendo que tiene un trasfondo elitista, ¿ya? Pero es una multa por no ir a votar. O sea, es una multa por nada. No es porque cometiste un delito, porque te quieras salvar de haber hecho algo malo, no, o sea, es una multa por no ir a votar. Entonces, nadie quiere pagar una multa por eso. Y yo creo que ahí esa distinción entre el pobre y el rico no es tal. Yo creo que también el comentario es un poco elitista, el de Winter, y también, no sé, señalando como igual está esta visión de que los ricos siempre votan, porque están más cerca del poder. Entonces, al estar más cerca del poder, las decisiones que tomen los políticos les influyen directamente, ¿ya? Pero hoy en día todos nos deberíamos sentir así, ¿ya? Si todos somos afectados por las decisiones que toman los políticos. Entonces yo creo que también es importante señalar eso, para que finalmente acudamos a votar, no solamente porque nos van a multar o no, o si la multa va a ser de 10 lucas, de 5 lucas o de 200 lucas, como se estaba proponiendo en un principio. Y eso además parte del juez, el juez lo tiene que determinar, eso. Y también hay una parte de esta propuesta que podrían haber excepciones de multa. Yo creo que es una decisión que igual el juez toma por sentido común. O sea, una persona que estuvo enferma, una persona que tiene movilidad reducida, etcétera. Este país se aplican varias eximentes por el hecho de estar en estado de necesidad u otra justicia. Ahí va, claro, como tú dices, el criterio del juez de policía local de decir, mira, en realidad esta persona está postrada, no tiene por dónde ir a votar, qué sé yo. Ahora, respecto a ese comentario que hiciste, que el sector alto siempre tiende a ir a votar, muchos dicen que ahí hay un concepto de conciencia de clase, ¿cierto? Porque como tú dices, están más cerca del poder, hay una conciencia de clase al respecto y votan en bloque por un mismo sector, ¿ya? Como cuando votaron por Boric en las primarias. Mandaron a los hijos a votar por Boric para que no salga Jadwe. Supuestamente para que no salga Jadwe, claro. Entonces ahí había como una suerte de conciencia de clase, votar por lo que más les conviene, ¿ierto? Claro. Ahora, después, no sé si se arrepintieron. Yo creo que era más fácil ganarle a Jadwe en segunda vuelta. Yo creo que ahí tuvieron mal cálculo político. Yo creo que Kast le ganaba a Jadwe en segunda vuelta. Definitivamente. De todas maneras. Mal cálculo político, mal ahí. Y ahora Jadwe como está, capaz que... Imagínate si fuera presidente y lo hubiesen encarcelado. La conciencia de clase ahí le falló. Ahora, el otro tema que a mí me llamó mucho la atención era esta discusión a propósito de los feriados y del de trabajar, porque claramente ahí también se genera un tema de clase una vez más, porque si tú no pones feriados los días de votación, los 2 días de votación, si tú no los pones feriados, lo que estás haciendo es complicando a la persona que tiene que trabajar ese día, ¿ya? Uh-huh. Y claramente en un sector alto tienen mayor flexibilidad laboral y podrían ir a votar. Pero si tú más encima le estás diciendo a una persona, tienes que ir a trabajar, corres el peligro de que quizás te descuenten el día o te afecten en tu lugar de trabajo por ir a votar. Porque si no votas te van a multar. Claramente un doble castigo, y ese doble castigo una vez más se da no en la clase alta, en la podríamos decir a través de los pobres, que a mí no me gusta diferenciar entre pobre y clase media, yo creo que estamos todos dentro del mismo saco, pero a esas dos clases en definitiva sí les gusta dividirla así, ¿ya? Y ahí era otro componente, es que no puedes al menos no regular los permisos laborales para que la gente vaya a votar si es que no vas a poner días feriados, porque en definitiva, insisto, estás castigando 2 veces al electorado. Insisto, si le va a andar exigiendo a la gente ir a votar, mínimo regular las facilidades para que se hagan. Sí, ahí bueno, hay otra disyuntiva con respecto del comercio, porque obviamente el comercio un día sábado es comercio bueno, ¿cierto? La posibilidad
Ahora estamos reduciendo las horas laborales, pero en nuestro país salimos tarde del trabajo. Bueno, yo no tengo horario laboral estricto como algunos que salen a las 6, a las 7. Entonces generalmente dejan las compras o para la hora de colación, que es muy poco, o para los fines de semana, ¿ya? Es decir, cuando yo al menos tenía horario laboral estricto y fijo, claro, yo tenía que hacer compras solo los sábados, los domingos, por ejemplo. ¿Ya? Y aparte que es un día de entretención en lo que uno acude, obviamente, no sé, a la plaza, al mall, etc. Entonces, dejar los 2 días como feriado irrenunciable era problemático también para el sector económico. ¿Ya? Entonces, ahí obviamente las asociaciones de comerciantes y todo, obviamente hicieron su lobby respectivo para dejar solamente como feriado irrenunciable el día domingo, ¿ya? Y no los 2 días. Entonces, al que quizás no le dan permiso el sábado para salir a votar, va a tener que ir el domingo nomás. Y los que sí podemos ir el sábado a votar, vamos a ir el sábado y vamos a no generar tanto atochamiento en los locales de votación y todo eso, que es lo que obviamente se busca con la elección en los 2 días. Y que finalmente eso sí se aprobó. Otro tema era la ley seca. El otro tema, también importante, Carlos, era la rebaja del voto, porque ustedes saben que en nuestro país se le paga a los candidatos por voto. Sí. Y como hay voto obligatorio, los candidatos iban a recibir mucha más plata. Entonces, para no hacer un gasto tan cototo de las arcas fiscales, es que el precio por voto se bajó de 1.500 y tanto a menos de 1.000 pesos. Otro tema importante también que hizo este proyecto, que entre todas cosas es un proyecto transitorio, porque como no hay ley orgánica para regular el voto obligatorio, hizo estas modificaciones. El gobierno quiso hacer estas modificaciones que en definitiva regulan de forma transitoria la normativa electoral del país. Yo creo que hay un tema hay un error de agenda legislativa, no sé si tú lo ves de esa forma, en el sentido que como claro, se concentraron mucho en proyectos que había que tramitar con emergencia, supongamos, todos los de seguridad, y una agenda en que era trepidante en el sentido que a cada rato había algo muy urgente que regular. Les pilló máquina el hecho de que, oye, ¿y esto no había que hacerlo antes de las elecciones? Oye, y ahora una vez más aparece como siendo regulado de forma urgente. Entonces hay una descoordinación y que entre comillas uno no podría culpar, por ejemplo, al gobierno o al Congreso si toda la población le estaba pidiendo legislar sobre ciertas materias específicas y quizá otras que no eran en su momento tan interesantes como el tema de las elecciones pasaron al fondo del cajón y ahora les pilló el tiempo sobre este tema, ¿ya? Como tú dices, esto da para largo, hay que regular cada uno de estos aspectos en una ley orgánica como corresponde, los permisos laborales, los feriados, con una reflexión de fondo. Los vocales de mesa, todo eso. Entonces ahora recién estar trabajando este tema apurado para que sea una norma transitoria a propósito de esta elección, invita al mismo tiempo en que, oye, ya, pues, pero esto en algún momento va a haber que trabajarlo de forma permanente, ¿ya? Esto hay que regularlo para que quede para todas las elecciones. Y hay una crítica al sector de la derecha más dura, porque ahí están utilizando esto de forma oportunista, como siempre, para decir que el gobierno está cambiando las normas electorales a última hora a su conveniencia. ¿Ya? Esto no es así, o sea, esto es un tema pendiente para poder aplicar la Constitución, ¿ya? De los mismos congresistas que dijeron sí al voto obligatorio. Entonces, claro, hay cosas que se hacen en base a cálculo político, eso yo no lo voy a desmentir, o sea, el gobierno al señalar esto de los electores y los ciudadanos para que los extranjeros no tengan multa, es una cuestión que también como que se quiso pasar máquina, eso yo sí lo reconozco, pero el tema de que se estén cambiando las normas electorales a última hora, como lo hacen los países que tienen dictaduras, para poder mantenerse en el poder, eso no es así, ¿ya? Eso yo de verdad quiero también hacer ver mi opinión respecto a eso. Esto es un tema pendiente que tienen los políticos de normar el tema electoral en nuestro país, que está pendiente. Eso. Queda pendiente eternamente a partir de las otras urgencias que existen de seguridad, por ejemplo, y vamos pateando las cosas que deberían ser mejor reguladas hasta la hora que sean urgentes también.
de todas maneras, pero lo que sabemos es que tenemos elección en 2 días, así que podemos ir a votar el 26 o el 27 de octubre. Menos mal, porque el voto Eso es tiende lo a ser único que como una sabemos. sábana gigante, tiende a ser una sábana gigante y hay que buscar como guía telefónica al quién era el candidato. Sí, pues, sí, 4 candidatos vamos a tener que ahí elegir. Si es que lo elegimos, podemos votar en blanco, nulo, pero eso, y al parecer vamos a tener multa porque el gobierno va a restituir la multa. Sí, lo que está en Pero duda, como ojalá decíamos, volvamos era al el tema. voto voluntario. No, sí, la duda queda si es que también va a haber multa para los extranjeros para votar o no. Eso es lo que está en veremos en definitiva. ¿Tú qué crees de eso? Yo creo que no, yo creo que de verdad, pensando de forma muy, muy honesta, es que yo creo que no deberían ser multados. Yo creo que un Sí, extranjero que vive 5 años en Chile es muy poquito como para poder tomar decisiones de candidatos que quizás ni siquiera sabe su trayectoria, ni siquiera sabe si estuvo metido en cuestiones truchas, quizás está muy al corriente de las cosas que están pasando en su país de origen y no en el nuestro. Entonces yo creo que es muy poco, 5 años, o sea, quizás deberían ser más años o quizás justamente este requisito de nacionalizarse. Yo creo es que yo creo que es, no tiene nada que ver, como tú dices, con un tema de xenofobia, no, es un tema de responsabilidad y compromiso. Es como, o sea, ¿cuánto no tiempo quitarle el llevas derecho aquí? electoral, no quitarle el Empieza, derecho, pero que no sea claro, multado nomás. Yo creo que eso. ¿no? Y en definitiva que si va a ser la regla general, también es válido exigirles nacionalidad. Por un tema de que, insisto, lleva tanto tiempo aquí, ya conoce los candidatos, como tú dices, los partidos, cómo funciona, y ya tiene una opinión, entre comillas, que podríamos suponer como informada, porque eso no lo podemos ni suponer de los chilenos mismos. O sea, de los chilenos mismos no sabemos si saben o no saben de política, ¿ya? Claro, Pero al menos es un verdad. tiempo que nos permita, bueno, ya se puso al día con esto y ya entendemos que algo sabe. Entonces ahí va el hecho de que, bueno, como tú dices, no dejarlo como obligatorio para el extranjero que estaba vecindado hace 5 años, sino que dejarlo como optativo. O la otra opción es derechamente no, el voto para él va a ser al igual que cualquier chileno, pero una vez que sea nacionalizado. Ya, son opciones válidas a la Son hora opciones. de asumir Ahora, responsabilidades propias del país. Es como lo que hacen en otros países, que le hacen casi un examen de la historia del país y esas cosas, que igual lo encuentro un poco excesivo, sí, para adquirir igual. cierta nacionalidad. Es como un poquito acercarse a eso, pero sin ser eso. Sí, igual podría generar cierta rivalidad entre chilenos y venezolanos, que son la mayor cantidad y donde hay más xenofobia, creo yo, ¿ah? Y por el tema de la seguridad y todo eso. Pero claro, es como, claro, a mí que soy chilena me multan, y al venezolano que puede ir a votar o no, y entonces como, claro, igual podría generar cierta rivalidad ahí entre el nacional y el extranjero. Igual es algo no menor. Ahora, otro dato, no antes de terminar, pues ya estamos casi listos. En los procesos constituyentes la palabra era electores. Si no iban a votar, los extranjeros también eran multados. Mira tú. Entonces ya hay un precedente, ¿por qué cambiarlo ahora? Igual está raro. Pues hay harta tela que cortar en esto, es un tema que se presta para mucha discusión, ¿ya? Muchas gracias, Coti, ¿ya? Ahí se cayó algo, parece. Y con esa caída, Está damos todo por bien, con término esa caída. a nuestro capítulo, ¿cierto? Recuerden que esto también va a estar en YouTube y en Spotify, así que ahí podrán verlo y escucharlo. Muchas gracias si ya han visto los capítulos anteriores. Nos vemos, que estén muy bien. Que esté muy bien. Chau, chau.